Bueno, en la siguiente presentación vamos a hablar de las micosis profundas. Las micosis profundas son patologías mucho menos frecuentes que las micosis superficiales, y hay una cuestión que hay que tener bien en cuenta. O sea, la instauración de una patología profunda ocasionada por hongos es de presentación por lo general insidiosa, es decir, se presentan de manera insidiosa, son cuadros por lo general crónicos, y por lo tanto también la evolución de curación de estas patologías son de la misma manera, es decir, son de evolución prolongada, y muchas veces no llegan a resolverse estos cuadros infecciosos. Por lo general, eso lleva a que el pronóstico, digamos, de estas enfermedades sea reservado. Desde el punto de vista infectológico son poco o nada contagiosas, y esencialmente las vamos a dividir en las micosis profundas subcutáneas y aquellas que son directamente de carácter sistémico. En las micosis profundas van a tener una primera diferenciación en pseudotumorales, gomosas y sistémicas. Las pseudotumorales son las que también son conocidas como los micetomas, producidas por nocardias, actinomaduras, streptomices, o las conocidas como las maduromicosis. Las gomosas, que son llamadas así porque generan lesiones del tipo de los gomas, son producidas por los Sporotrix, digamos, específicamente Sporotrix schenckii. Y las sistémicas son, generalmente se llama sistémicas aquellas que comprometen el sistema endovascular, es decir, no solamente están circunscriptas al plano cutáneo mucoso, sino que también van a afectar el compartimiento endovascular, es decir, formando parte de un cuadro sistémico. En este caso, las que se asocian a este tipo de patologías son especies como el paracoccidioides, el criptococo, el coccidioides, el histoplasma, que son lo que se denominan hongos dimórficos, es decir, tienen dos formas de presentación desde el punto de vista morfológico. Es decir, se pueden presentar como su característica o su presentación levaduriforme, que generalmente esto es cuando el hongo se encuentra entre 35 a 37 grados centígrados, es la temperatura en la cual está presente, en el medio en el cual está presente, o bien de forma vegetativa, cuando la temperatura está por debajo de los 30 grados. Muy bien, en la cuarta diapositiva vemos que vamos a ver el primer ejemplo, que es de micosis profunda, que son los micetomas, que son conocidos como tumores producidos por hongos. Es decir, son estructuras tumorales inflamatorias que tienen algunas zonas más duras y otras más reblandecidas, y por lo general, ante la imposibilidad del organismo de poder eliminar el patógeno, estos generan fístulas cutáneas o cutáneo-mucosas, donde van de esta manera a eliminar el pus hacia el exterior. Muy bien, este tipo de micetomas son provocados por distintos tipos de especies, como los actinomices, por ejemplo, Actinomyces israelí, Actinomyces bovis, que en realidad se dice micosis, pero en realidad luego, con el advenimiento de la biología molecular, se pudo constatar mediante la secuenciación de ADN que este tipo de organismos se asemejaban más a bacterias que a hongos. Por lo tanto, pero si bien, o sea, son más genéticamente más cercanas a las bacterias que a los hongos,
el tipo cultural, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de los requerimientos nutricionales, desde el punto de vista fenotípico en cuanto a la estructura, tienen muchas características de lo que son hongos, de tal manera que se los conoce como bacterias filamentosas. Es decir, si uno ve una tinción hecha por anatomía patológica de un corte, digamos, de una estructura tumoral, por ejemplo, provocada por actinomyces, vamos a ver una especie de filamentos parecido a lo que serían las hifas micóticas, y por eso se las denomina bacterias filamentosas. Estos actinomyces habitualmente se encuentran como microbiota normal de la cavidad bucal, pero no en cualquier lado. Nosotros ya vimos que en la cavidad bucal tenemos una gran cantidad de bacterias anaeróbicas, y este es un caso, digamos, estos actinomyces generalmente se encuentran en la porción profunda del espacio gingival y forman parte, como les decía, de la microbiota normal de la cavidad bucal. También junto a lo que es Streptococcus, los estreptococos de la cavidad oral intervienen en el proceso de formación de caries. Bueno, por lo general comienza siendo un cuadro tumoral mucoso o cutáneo mucoso que luego puede, por vía sanguínea o vía generalmente linfática, ir tomando las adyacencias, digamos, es decir, irse diseminando hacia espacios anatómicos contiguos. Fíjense que ahí en la diapositiva número 6 se puede observar la estructura de los actinomyces. Todo eso que ustedes ven que son como hebras son los actinomyces teñidos con la coloración de Gram. En la figura o en la diapositiva número 7 se ve una estructura fistulosa, cutánea, digamos, es decir, ahí se ve cómo ha hecho fístula esa lesión y ahí se ven los gránulos de pus que van hacia el exterior. Y en la figura 2, que se ve en la parte inferior derecha de la diapositiva, ven un corte histológico de una lesión granulomatosa por actinomyces. ¿Y por qué granulomatosa? Porque en realidad, como ustedes ya van a ver, este tipo de microorganismos generan lesiones de tipo tumorales y que inducen en el huésped una respuesta de hipersensibilidad tardía, es decir, inducen la generación de un granuloma de tipo infeccioso que pueden ver bien claramente en la figura número 2, que está en esa fotografía de ese corte histológico en el PowerPoint. Cuando ustedes avancen sobre el tema de la hipersensibilidad, las 4 hipersensibilidades, van a ver que la hipersensibilidad tipo 4 es la que encaja en este tipo de respuesta inmunológica. Las nocardias, las actinomaduras, los streptomyces también pueden generar este tipo de lesiones. En este caso son microorganismos aeróbicos y están bien caracterizados este tipo de organismo en el suelo. O sea, son habitantes de la microbiota del suelo, por así decir, y está muy íntimamente relacionado a la generación de este tipo de patologías por este tipo de especies a lesiones provocadas generalmente en los pies por lesiones cortopunzantes profundas contaminadas con tierra o con agua, ¿no es cierto? Son muy típicas de las regiones tropicales o subtropicales y obviamente las zonas rurales es donde tiene más impacto por el tipo de trabajo y por la exposición. Muy bien. En la figura número 9 pueden ver un micetoma por streptomyces. Otro tipo de micosis profunda son las maduromicosis, que se conocen, por ejemplo, como el pie de madura
y se dice pie de madura porque por lo general son los pies las extremidades que son más afectadas. Es endémica de climas tropicales y estos se generan o se presentan con la formación de pápulas indoloras, con la formación de nódulos y fístulas con material cero purulento que va hacia el exterior. Pueden haber gránulos tanto de color blanco como de color negro. Fíjense en la figura número 11 cómo se observa un pie completamente inflamado, edematizado y con esas lesiones tipo tumorales, fistulosas, típico de las maduromicosis. Otro microorganismo que es capaz de generar este tipo de lesión de tipo tumoral es el Sporotrix schenki, que es el que genera la esporotricosis. Esta es conocida también como enfermedad del jardinero de rosa y se llama así porque además de los pies pueden verse afectadas las manos. Y esto es porque las lesiones provocadas por las espinas pueden llevar a la inoculación cutánea de este tipo de microorganismo y a la generación de este tipo de lesión. Acá podemos tener, por un lado, las formas cutáneas o localizadas, que son por lo general las más frecuentes, con menor impacto las lesiones de tipo sistémica. Ahí fíjense en la diapositiva número 13 se observa una lesión en dedo de mano provocada por el Sporotrix schenki. Muy bien, llegamos a las micosis profundas provocadas por hongos dimórficos. En este caso tenemos el Paracoccidioides micosis, que es endémico de Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, o sea, de Argentina, pero fundamentalmente las zonas que son tropicales y subtropicales. La vía respiratoria y la linfática y la sanguínea es la vía de tránsito más importante. Y esto genera, por lo general, adenopatías con mucho dolor y puede haber afectación, además del sistema osteoarticular y el sistema nervioso central, que es lo más peligroso, afectación pulmonar. Fíjense en la foto número 15 que hay un individuo que tiene una afectación en cuello de paracoccidioides. Es decir, esta es una foto de una persona con un cuadro avanzado de paracoccidioides. Un poco lo parecido es lo que tiene que ver con la coccidioides, que es producida por Coccidioides mitis, que es más o menos la misma epidemiología que tiene el paracoccidioides. Es decir, acá a partir de lesiones en piel o de lesiones cutáneo-mucosas puede haber una invasión a la vía respiratoria, pudiendo ser sintomáticas o asintomáticas. Acá hay también la generación de pápulas, de pústulas, placas, abscesos y trayectos fistulosos con la generación de pus, o sea, de fístulas que drenan ese pus hacia la mucosa o a la parte de la piel. Y ocasionalmente, si el individuo es un inmunocomprometido desde el punto de vista celular, porque todas este tipo de patologías tienen que ver su evolución y su resolución con la inmunocompetencia celular, porque estamos hablando de hipersensibilidad de tipo 4, de no tener una buena inmunidad celular, puede haber afectación sistémica con compromiso óseo meningio. Otro caso de micosis profunda es la producida por el Cryptococcus neoformans, que es ampliamente conocido y estudiado por su impacto en pacientes con VIH en estadio de SIDA, es decir, pacientes que cursan la infección por el virus del HIV, pero que tienen recuentos celulares de CD4 muy bajos. Por lo general, la presentación más común del criptococo es en la vía respiratoria, pero puede diseminarse a partir de la vía respiratoria y generar lesiones cutáneo-mucosas y generar cuadros del sistema nervioso central. Los tumores cerebrales y la meningitis crónica por criptococo es común en los pacientes con
HIV en estadio de SIDA. Ahí en la fotografía número 18 pueden ver en mano una lesión característica o típica de tipo pustulosa en la mano de un paciente con SIDA. Esto es interesante, la foto 19 es una tinción negativa que se llama tinción con tinta china de las levaduras características del histoplasma del Cryptococcus neoformans. Se ve como una especie de estructura levaduriforme con toda una cubierta de color claro que es la cápsula. La cápsula se ve como si fuese una cubierta de algodón de color clara, y esto es así porque la cubierta no toma la tinción con la tinta china, por eso se ve toda esa estructura de tipo algodonosa clara. Eso está indicando que eso es una levadura con la presencia de cápsula. Hay que tener bien claro que desde el punto de vista del laboratorio, la tinción con tinta china es importante a la hora de visualizar el criptococo a partir, por ejemplo, del líquido cefalorraquídeo, pero no es para nada una técnica diagnóstica específica. Es decir, el diagnóstico de certeza, por ejemplo, de la criptococosis en el líquido cefalorraquídeo es a partir del cultivo, a partir de una realización en el líquido cefalorraquídeo de una reacción de polimerasa en cadena o una coaglutinación. Pero la técnica de referencia o el gol estándar es el cultivo. La tinción con tinta china es muy orientadora y es muy útil, pero no es la técnica de referencia o el gol estándar. Continuando con estas micosis profundas, llegamos a la histoplasmosis, que es provocada por otra levadura capsulada como el histoplasma capsulatum. Esta está presente en climas cálidos y húmedos. Es muy importante, a lo mismo que el criptococo, tener en cuenta que los pájaros, fundamentalmente las aves de corral, pueden ser reservorios tanto de histoplasma como de criptococo, y que en un individuo inmunocompetente la exposición prolongada a elevados inóculos de histoplasmas o de criptococos puede llevar a la generación de un proceso respiratorio por este tipo de organismos. Los colombófilos, que son los criadores de palomas o aquellos que se dedican a la cría de aves de corral, están expuestos a la histoplasmosis o la criptococosis respiratoria, y no necesariamente tienen que ser individuos inmunocomprometidos para desarrollar esta patología. Desde ya que el inmunodeprimido celular obviamente va a tener mayor probabilidades de desarrollar este tipo de patología. Las esporas, digamos, de histoplasma se encuentran generalmente, lo mismo que de criptococo, en las deyecciones o la materia fecal de las aves, y que éstas llegan o hacen impacto a la vía respiratoria por la inhalación. Acá también en la histoplasmosis el cultivo es la técnica de referencia. Se pueden hacer tinciones, distintos tipos de tinciones a partir del material del líquido cefalorraquídeo, del líquido de la muestra respiratoria o la muestra cutánea, pero el cultivo sigue siendo la técnica de referencia. Por lo general, fíjense cómo está en la diapositiva 22 bien explicada. La infección en general de esta patología parte de un reservorio en aves y en la tierra, porque las deyecciones fundamentalmente de las aves de corral, de las palomas, están cargadas con este tipo de organismo, sea de criptococo o de histoplasma. La inhalación de estas estructuras fúngicas hace impacto a nivel alveolar. Como ya se encuentra a 35-37 grados centígrados, este hongo toma la estructura levaduriforme, es decir, recuerden que se llaman hongos dimórficos porque se pueden presentar en su forma micelar
o levaduriforme según la temperatura, por lo tanto ya a nivel de nuestro organismo va a estar como la forma levaduriforme. Estos son fagocitados por los macrófagos, pero acá nos encontramos con el primer problema. Los macrófagos van a tener dificultad muchas veces para la destrucción, la erradicación de estas estructuras levaduriformes, porque la cápsula que presentan generalmente evade la formación de fagolisosomas a nivel del macrófago, y es el mismo macrófago el que se encarga de diseminarlo a nivel sistémico, llevándolo a órganos como el hígado, el vaso o los propios ganglios linfáticos. En líneas generales, para las micosis profundas, entonces llegamos a ver que la observación directa del material es posible si es que hay material disponible. No es esta la técnica de referencia, sino que es orientativa, y el cultivo en medios selectivos, ya sea de la sangre, de los fluidos biológicos, ya sea líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, pus, tejidos, es la técnica de referencia. En el caso del líquido cefalorraquídeo, del líquido pleural, la reacción de la polimerasa en cadena también es una buena opción para el reconocimiento de este tipo de patógenos. Por supuesto que el estudio de imágenes, ya sea ecográfica, de las tomografías o la radiografía, acompaña como estudio complementario al laboratorio en el diagnóstico de las micosis profundas. Y, por supuesto, el estudio histopatológico de las lesiones es lo que también colabora mucho en ponerle la firma final a un proceso de tipo inflamatorio crónico que ha despertado, por así decir, la hipersensibilidad de tipo 4. Bueno, esto es por el momento lo que vamos a ver de micosis profunda, haciendo más adelante un poco más de profundidad en la parte clínica y la parte de diagnóstico clínico y de laboratorio. Muchas gracias.